Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas tardes para algunos, aquí ya es de noche. Gracias por aceptar esta invitación, por conectarse. En primer lugar, quiero agradecer a los doctores Hurtado y Canales, que de ellos surgió la idea. La idea fue hacer un webinar no tan general, no tan amplio, sino algo más dedicado o más concentrado a las necesidades de México y a las particularidades que tienen ustedes en su experiencia quirúrgica. Por consiguiente, los doctores Hurtado, Antonio Hurtado y José Antonio Canales, que son del Hospital Shriners y que ustedes seguramente los conocen, van a ser los moderadores para asegurarse de que cubrimos cada aspecto de las técnicas que vamos a repasar. Vamos a tener 3 sesiones, ¿sí? Este webinar va a tener como 3 sesiones, 3 jueves consecutivos, el 18, que es hoy, el 25, el próximo, y el 2 de julio, para cubrir distintas técnicas mínimamente invasivas para tratamiento de patologías degenerativas y de tumores de la columna. Siéntanse libres, por favor, de hacer las preguntas en el chat o en el Q&A. Los doctores Hurtado y Canales las van a estar recogiendo y las van a estar compartiendo con el faculty. ¿Sí? Vamos a tener 2 oradores especiales en cada una de las sesiones. En esta primera noche nos están acompañando el doctor Jorge Torres, de la clínica Mederi de Bogotá, y ya va a estar hablando con ustedes en unos minutos, y el doctor Federico Landriel, neurocirujano del Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. Sin más, entonces le paso la pantalla y el micrófono al doctor José Antonio Canales. Gracias. Gracias, Boris. Bueno, pues la verdad es que es un placer estar con ustedes aquí en el primer webinar de Medtronic. Como bien lo dijiste, bueno, pues esto es pensado en México, ¿no? Queremos ver y tratar de llegar a ciertas patologías y tener pues ciertos puntos o tips bueno, que nos van a ayudar mucho pues todos nuestros ponentes, y esa es la idea, que vayamos creciendo y la charla, la idea es que sea pues una charla de amigos, no tanto una charla tan cuadrada, que hay que hacerla, por eso está el chat de preguntas y respuestas o por el chat, y ojalá pues salgan muchas preguntas, seguramente las hay, y entonces la idea es que se animen a hacerlas, ¿no? Le doy, pues la verdad es que gracias Jorge y gracias Fede por acompañarnos en este chat, en este webinar, y la verdad es que estamos muy contentos de que estén con nosotros y bueno, y que nos presten un poquito de su tiempo y que nos pasen sus experiencias. Yo voy a dar un caso, realmente es algo nada más rápido para que ir más o menos abriendo el tema. Quise hacer este caso porque es un poquito, fue de nuestros primeros casos que hicimos con técnicas un poquito mínimamente invasivas, pero en realidad seguramente va a haber muchos temas ahí o controversias, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla y... Dame un segundo. Perdón. A ver, debe estar acá. Dame un segundo. Aquí está. ¿Por qué no me sale aquí? Aquí está, listo. No sé si ya se ve. Sí, sí. Listo. Ahí está. Son mal. Ahí está. Bueno, este caso, como les decía, es un paciente masculino de 67 años de edad. Tiene un dolor irradiado a miembro pélvico derecho de 2 años de evolución. El dolor en la columna lumbar era 7 de 10 y se le dio tratamiento con fisioterapia por 6 meses. En realidad el paciente no mejoraba, estuvo en múltiples tratamientos con analgésicos y con neuromoduladores. Y el paciente pues llegó con nosotros a la consulta, lo revisamos, ciertamente tenía neurotensión del lado derecho y traía mucho dolor lumbar. Le pedimos unas radiografías que fueron estas.
Al final de cuentas, bueno, pues un caso típico de una listesis, L4, L5, ¿no? Tiene alguna discopatía L5S1. Y posteriormente, pues le pedimos unas dinámicas, ligeramente con algún movimiento muy pequeño. Y, perdón, el paciente seguía con muchas molestias, o sea, realmente no mejoraba. Lo mandamos también a una terapia de suspensión y pues no mejoró. Entonces le pedimos un estudio de resonancia magnética, que fue este estudio. Eh, como veíamos, pues la listesis L4, L5, la discopatía degenerativa ya tiene algunos cambios. Y en realidad, bueno, no se ve tan mal. No sé, aquí les voy a poner el corte axial. eh, L4, L5 y L5S1. Lo voy a dejar así. Nada más quisiera, no sé si podrían abrir su micrófono. Y no sé, Boris, si hay alguna manera de hacer nada más una pregunta y que si levantaran las manos nada más para ver si se puede. Hace la pregunta y sí, vemos los que levanten la mano. Ok. Adelante. Nada más quisiera, sí. Yo, aquí, no sé si Fede y Jorge, alguno se iría, esta cirugía la harían por la vía posterior o irían por vía lateral o vía anterior. El que guste. Bueno, yo un poco depende de los síntomas. Aparentemente tiene compromiso radicular derecho y también lumbalgia. No veo tanto compromiso en el corte axial de la resonancia, con lo cual yo a este paciente hubiese entrado por vía lateral. Yo creo que por vía lateral tiene unas buenas hidrofacetas, tiene una cresta baja, y por vía lateral o oblicua me parece que podemos tener una buena caja como para restaurar en forma indirecta el neuroforamen, ayudado por la hidrofaceta. Esa faceta, yo creo que colocando una caja podemos aumentar mucho el espacio y ganar en forma indirecta una buena descompresión foraminal, y después le solucionás obviamente su dolor lumbar con la fijación caja más tornillo. ¿Solo harías un nivel? ¿L4, L5? Sí. Okay. Habría que, sí, por ahí la resonancia, antes de decidir en este sagital que tienen en T2, yo lo que siempre hago es ir cortando y fijarme mucho en los forámenes en T2 y verlos ahí, más que en el corte en el medio del canal. Y si en el foramen de L5S1 también está apretado, la incluiría, pero aparentemente está más cerrado L5S1. Yo no me guío mucho por el axial, trato más de girarme por los sagitales, ¿ves? Yo a esto me voy con el sagital acá, ustedes no ven mi cursor, pero trato de girarme por el sagital, los cortes en T2, y ahí veo el neuroforamen y veo cuál es el compromiso. Para mí está más apretado el E5S1. Yo también pensaría en irme inicialmente por lateral. La ventaja, pues no hay una compresión posterior que haya que tratar por una descompresión directa. Entonces una descompresión indirecta sería muy buena. Otra cosa que me llama la atención es que si uno mira en la imagen de la derecha, el tilt probablemente esté un poco aumentado, y eso sugiere que es una columna con un patrón tipo 1 de Rossoli. Entonces es muy importante que en este segmento inferior mantengamos o demos la mayor lordosis posible, y eso va a ser mucho más factible con un abordaje tipo DILIF o LIF, si podemos usar un cajetín con mayor angulación versus, por ejemplo, un TILIF, donde pues, realmente la angulación que vamos a poder ganar es mínima. Entonces podríamos aumentar un poquito más la lordosis y hacer la descompresión indirecta. Obviamente se habría que complementarlo con tornillos posteriores, porque el cajetín no da estabilidad traslacional. Y el segmento 5.1 pues se puede dejar libre por ahora. Posteriormente, en caso de que empeore la enfermedad, pues siempre está abierta la opción de una vía anterior para ese segmento. Yo sí creo que también podría ser una muy buena opción una cirugía lateral con tornillos percutáneos. Bien, ¿tú, Tado? No se oye. No se oye. Estás en mute, Antonio. Estás en mute.
Ahora sí. Ya. Ajá. Ya. Pues puede ser un buen caso para hacerlo también por vía posterior, por una cirugía tubular, meter una caja y ponerle tornillos percutáneos. Y evidentemente, pues el balance que tiene este paciente pues, no está tan mal. Si bien, bueno, pues una caja lateral o anterior pues, nos puede ayudar a mejorar esa lordosis. Bueno, un T-Lift también puede ser una buena opción. Bueno, lo voy a dejar ahí, Boris, y vamos a empezar con los temas y al final terminamos el caso, ¿no? Perfecto, perfecto. Excelente. Entonces, doctor Landriel, adelante. Estás en mute, Fede. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, como dijo José Antonio, la idea de esta charla es que sea bastante dinámica, pueden hacer preguntas, pueden interrumpir y que no sea tan estructurada. El objetivo es mostrarles un poco los detalles técnicos del T-Lift y la descompresión over the top mínimamente invasiva con algunas ventajas y desventajas que fuimos viendo a medida que hacíamos casos y que íbamos teniendo también complicaciones, ¿no? A mí me gustaría hablar un poco de lo que es esto del concepto de descompresión directa e indirecta. Por ejemplo, en el caso que recién mostramos, creo que mostraron es clave determinar cuál es la mayor causa del dolor del paciente. Si fuese una compresión en el foramen, por ejemplo, por una hernia de disco o un quiste sinovial, la verdad que nosotros siempre intentamos hacer ahí una descompresión directa. Y eso se logra por abordajes posteriores, en donde nosotros, como pueden ver acá en la foto, vemos la raíz nerviosa, vemos la dura madre, podemos palparla, podemos correrla, podemos realmente palpar la descompresión que hacemos al nivel del foramen. Y en contraparte está la descompresión indirecta, que era un poco lo que hablábamos con Jorge, de tal vez si colocamos una caja por vía oblicua en un OLIF, o bien por vía transpsoas, a veces con el tamaño de la caja en pacientes que tienen una compresión preoperatoria como esta, donde están los recesos laterales, pero además tenemos hidrofacetas, a veces solamente con una caja alta podemos hacer una descompresión indirecta de los neuroforámenes y del receso. Ni hablar también de las ventajas, como nombraba Jorge, de la posibilidad de darle un poco de mayor lordosis al segmento si es que eso es lo que necesita. Entonces las técnicas de descompresión solemos dividirlas en estas, en las directas, donde realmente nosotros tenemos la necesidad de descomprimir ahí, de ver, de palpar, y eso se puede hacer por un TLIF, o una variante que es el ILIF, siempre con abordaje del mismo lado del dolor, o bien con la técnica PLIF, que es bilateral, en las cuales son todas técnicas que estamos muy acostumbrados, porque inclusive es similar al abordaje que se hace para una disectomía, versus el resto de las técnicas que se basan en la descompresión indirecta básicamente por el tamaño de la caja. Yo sé que la mayoría de ustedes sabe y ya hace T-Lift con técnica abierta, y un poco el objetivo mío es tratar de mostrarles que no es tan difícil cambiar y tratar de operar esto a través de un tubo y incentivarlos a que se animen a hacerlo. Básicamente las ventajas de lo mínimamente invasivo, por ahí en los países latinoamericanos, no tiene tanto que ver con el tiempo de estadía hospitalario, el retorno rápido al trabajo, porque son variables que la mayor parte de los países no medimos, no les damos tanta bolilla, pero sí creo que una de las bondades principales de estas técnicas es la disminución de la tasa de infección. Entonces esto yo creo que solamente con eso uno debe intentar o hacer un esfuerzo para volcarse a estas técnicas mínimamente invasivas. Y para que no sea tan difícil el traspaso de la técnica convencional abierta a operar a través de un tubo, mi primera recomendación es que traten de usar tubos que sean retráctiles, o sea, que se abran. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos, por ejemplo, al TIF lo hacemos por tubos que van entre 1,8 o 2 centímetros, pero cuando empezamos lo hacíamos con esto, que es el separador Quadrant de Medtronic, que puede abrirse hasta casi 4,5 centímetros. Entonces, si ustedes se pierden cuando ponen el tubo y no reconocen bien dónde están,
Es de utilidad, puede abrir el separador, inclusive a veces uno puede meter el dedo, palpar un poco y hacer más o menos un mini open, pero es una buena idea para hacer la transición entre lo abierto y lo mínimamente invasivo. Y sumado a que el portfolio de Medtronic tiene además, como después va a hablar Jorge, todos estos sistemas percutáneos que nos permiten hacer con técnica mínimamente invasiva lo mismo que haríamos con técnica abierta, una buena descompresión y una buena artrodesis. La clave principal es, no principal, en realidad una de las claves es ver dónde nosotros estamos poniendo los elementos, porque vamos a tener una visión reducida a través del tubo. Entonces es fundamental, esto consejo me lo dio Jorge, de mostrarles a ustedes cómo tiene que estar puesto el tubo, y el tubo tiene que apuntar a donde ustedes quieren trabajar. Si fuese, en este caso, una disectomía, tiene que apuntar al disco. Si es un tumor, que a veces nosotros sacamos tumores, tiene que apuntar a donde está la lesión. Y después, en sentido antero-posterior, va a variar la medialidad o la lateralidad del tubo con respecto a lo que ustedes quieran hacer. Y acá donde a mí me gusta es pensar estos abordajes tubulares como algo dinámico, o sea, no estructurarse tanto al decir, bueno, tengo que hacer un TLIF, y si no remuevo toda la faceta, no voy a poder hacer el trabajo. La verdad que uno tiene que remover lo necesario, dependiendo de la patología del paciente. Muchas veces, por ejemplo, necesitamos poner el tubo un poco más adentro, un poco más medial, o por ejemplo, en L5, S1, la altura de la cresta a veces nos hace que el tubo solo la cresta te empuje el tubo más hacia adentro, y en realidad lo que podemos remover de la faceta es la mitad o el tercio interno y termina siendo un TLIF colocado con una técnica similar a un PLIF, pero unilateral. Y aunque hagamos eso, igual podemos descomprimir la dura, descomprimir la raíz, poner una caja, lograr una buena artrodesis. Entonces, no se enfrasquen tanto en ser rígidos, en tratar de hacer un PLIF o un TLIF, sacar toda la faceta. Hay que remover la cantidad de hueso necesaria para poder hacer el trabajo. De la misma forma, a veces nosotros podemos llevar el tubo un poco hacia afuera y solamente sacar el proceso articular superior, la faceta externa. En algunos pacientes, con solo remover esa parte es suficiente para descomprimir el foramen. Recordemos que el foramen a este nivel, el techo del foramen está dado principalmente por esta faceta. Entonces, si yo saco esta faceta, yo libero el foramen, libero la raíz nerviosa y también me da lugar para entrar al canal. Esta es una variante del TLIF, es muy similar y la verdad que el tubo se pone un poquito más afuera, se llama ILIF, pero la verdad que es muy similar. ¿Y por qué haríamos esta técnica? O sea, esta técnica a la que llamamos ILIF, que como recordemos es poner el tubo un poquito más afuera. Esta técnica tiene un porqué y sobre todo cuando uno está empezando a hacer estos procedimientos. Vamos a suponer que queremos hacer un TLIF, yo pongo el tubo y lo centro en la faceta articular. La mayoría de los pacientes tienen las facetas enfermas, las tienen muy hipertrofiadas, y con lo que yo me encuentro una vez que saco el músculo es como una pelota de hueso y es muy fácil perderse al principio. Si yo remuevo la faceta, voy a tener la dura madre y voy a tener la raíz que me está dando los síntomas. El ILIF lleva el tubo un poco más afuera. ¿Cuál es la ventaja? Si nosotros tenemos una faceta hipertrofiada, nosotros acá vamos a reconocer mucho más fácil los elementos anatómicos, porque al tubo lo centramos entre el borde superior de la apófisis transversa y el borde externo de la faceta que está por fuera. Este triángulo es una proyección del triángulo de Campbell que se utiliza para endoscopía y se llama triángulo de seguridad, porque adentro del triángulo no hay elementos anatómicos, sobre todo raíces, que yo pueda lesionar con las maniobras quirúrgicas de descompresión, como por ejemplo la colocación de un osteótomo para sacar la faceta. Entonces, ustedes ven acá que si yo remuevo esta faceta, yo voy a tener acceso primero al espacio discal y luego puedo descomprimir inclusive la raíz que es la que le está dando problemas. Podría también, si quiero, explorar la raíz que viene del nivel de arriba, pero esto no es recomendable ni necesario. Recordemos que acá está el ganglio de la raíz posterior, y que si nosotros andamos toqueteando esa área, probablemente el paciente salga con síntomas neurológicos, parestésicos, que son muy deleterios para el paciente. Entonces, esta es una variante, pero puede ayudar cuando ustedes empiezan, porque yo considero que es más fácil y es más seguro colocar un TLIF por esta vía, o sea, sacando solamente la faceta externa. Ahora vamos a ver acá un video que es más o menos lo que mostramos cómo se hace este TLIF.
tenemos una espondilolistesis, acá tiene un poquito más apretado el receso del lado derecho. Esta es la forma en que posicionamos la paciente. Acá un detalle que yo quiero mostrarles, recordemos que acá mínimamente invasivo nosotros no tenemos para palpar, para ver dónde van, dónde estamos poniendo con angulación las cajas. Entonces siempre pongamos al paciente lo más adelante posible para que cuando hagamos rayos, sobre todo AP, no nos choque el arco en C con la base de la mesa quirúrgica. Entonces siempre tratar de llevar al paciente lo más adelante posible. Fede, una interrupción cortita, Sí. si le puedes parar un momentico en la posición del paciente, Sí, aprovechando que tienes una foto bonita allí. sí. Una recomendación que es muy buena, o siento siempre me ha sido de utilidad, especialmente cuando hacemos 5-1. Y es que, como bien sabemos, 5-1 está bastante angulado. Entonces, puede ser un poco molesto trabajar con el microscopio en una angulación a veces de 45 grados. Entonces, adicionalmente a colocar al paciente lo más hacia arriba posible, si es para 5-1, angulen la mesa hacia arriba. De esa manera el microscopio y los tornillos y el tubo van a quedar más verticales y va a ser más cómodo y más fácil trabajar. Es una de las cosas que a veces uno no piensa, pero cambian completamente la ergonomía de la cirugía. Eso era todo. Es un muy buen aporte. Es un Fowler, es llevar al paciente así, para arriba. Entonces de Exacto. esta forma nos queda así la columna y está bueno por el tema del microscopio. Sí, totalmente, porque si uno trabaja un poco angulado. Muy buen aporte, Jorge, muchas gracias. A nosotros nos gusta marcar, y al principio sobre todo lo hacíamos al paciente, para después tratar de ahorrar un poco de rayos intraoperatorios. Cada vez que ustedes vayan adquiriendo más experiencia van a utilizar mucho menos rayos. Y acá la distancia de la línea media va a depender de lo gordo que es un paciente o de lo flaco. Lo que hacemos nosotros al principio es abrir con monopolar la primera fascia, la segunda con una disección Roma, y al principio yo les recomiendo esto, que es maniobra digital para separar las fibras musculares, palpar la faceta, palpar la transversa, después ponen el alambre ese de Kirchner en la faceta y van bajando los sistemas tubulares. Cuando el tubo está abajo hacen esa maniobra de rotarlo para que saquen más fibras musculares del medio. Y después el último tubo tiene las medidas en el costado y nos permite ver la profundidad del separador este que va fijo a la camilla quirúrgica. Acá nosotros estamos entrando en este triángulo de seguridad. Lo que hacemos ahí es palpar la transversa, el borde superior de la transversa. Esa es la faceta. Y como ese es un triángulo de seguridad, nos podemos meter con el monopolar sin problema. Entonces vamos por el costado de la faceta hasta ver un poquito de grasa, y acá sacamos el ligamento intertransverso también hasta ver grasa, y sabemos que ahí abajo va a estar el disco. Donde está el separador del pénfil está la raíz pasante acá, o sea, acá ni nos metemos con la raíz que viene de arriba. Entonces con un osteótomo yo acá puedo ir seguro, porque sé que abajo no está la raíz que de este nivel sale mucho más arriba, como van a ver. Con el osteótomo removemos solamente esa parte de faceta. Es importante tratar de guardar hueso propio del paciente para después triturarlo. Esto lo deben hacer ustedes en cirugía abierta, obviamente. Ahí suele sangrar un poquito, entonces siempre controlamos el sangrado y después corroboramos que estemos en el nivel correcto. Y una vez que estamos en el nivel correcto, hacemos la disectomía como ustedes suelen hacerla. No es necesario tener instrumentos bayonetados, la verdad que se puede hacer con los instrumentos que hacen la cirugía convencional, que hacen la cirugía abierta. Y después van a ver cómo se puede ver inclusive la raíz está descomprimida y todo acá arriba está el resto de la faceta que queda. Pero una vez que descomprimimos la raíz podemos hacer con la raspa, siempre la más chica de 8 primero, después la de 10, vamos abriendo lentamente el canal, ponemos el probador y después continúan los pasos que ustedes normalmente hacen en un cliff convencional o en un cliff abierto. Entonces, Perdón por la interrupción. sí. Dos dudas. Normalmente nosotros nos vamos muy laterales prácticamente hasta la transversa, como habías dicho, para tener una buena inclinación del tubo. O sea, nosotros inclinamos mucho el tubo y al hacer el L-Lift quitamos la faceta y tenemos chance de nosotros ponemos mucho cajas rectas y lo que queremos es pasar al otro lado. O sea, porque es mucho más fácil, sabemos, colocar una banana y pasarla, pues evidentemente a la parte anterior. Pero
nosotros colocamos el tubo demasiado inclinado para poder accesar casi al otro lado. ¿Hay alguna recomendación tuya o porque ahorita estoy viendo la caja, digo, pareciera que entró un poco recta, ¿no? O sea, y que eso nos ha pasado un chorro, o sea, metes una caja recta y no llegas más allá de la línea media. Entonces, que no importaría en este caso, pero mucha gente le gusta que atraviese completamente el otro lado, ¿no? Sí, nosotros también depende de lo que queremos. Si buscamos una descompresión indirecta en el lado contralateral, solemos poner el tubo más angulado y buscamos irnos al otro lado. Pero si nosotros tenemos la compresión del lado este, del ipsilateral donde estamos operando, solemos poner la caja recta y después comprimir los tornillos para evitar que se corra la caja. La verdad que en algún momento también nosotros quisimos ver si había alguna diferencia entre poner la banana y dar la vuelta y ponerla bien anterior, pero la verdad, como decía Jorge en un principio, notamos que la técnica TLIF no está hecha para darle la lordosis, y la verdad que ponerla a la caja esa más adelante tampoco nos ha brindado una mayor lordosis. Entonces, si queremos dar más lordosis, hacemos otra cosa, no hacemos TLIF. Ok, y la otra es, ¿usan tornillos unilaterales o usas bilaterales? Usamos bilaterales. Ok. Inclusive el bilateral del otro lado, mientras uno está haciendo esta maniobra, el cirujano del otro lado puede abrirlo, si vos querés poner una caja más grande, y en su defecto, una vez que vos pusiste la caja, puede empezar a comprimir para evitar el pull-out. Pero sobre todo tener tornillos del otro lado puesto ahorra tiempo, y ahorra que a veces vos los distraigas, los abras, y podés poner en algunos casos también una caja un poquito más grande. Bien. Un comentario con lo respecto de la caja que decía Fede. Yo inicialmente, aquí en Colombia, no teníamos balas. Entonces tenía que introducir bananas por el tubo. Sí. El problema de la banana es que como es curva, el perfil lateromedial es mucho mayor y ocupa completamente el tubo. Claro. Entonces, si haces una técnica más medial, vas a tener más problemas con el saco. Entonces, si uno quiere poner una banana, yo me inclinaría más al IF o un abordaje un poco más lateral. Inicialmente yo mandaba el cajetín casi a 45 grados para que quedara de lado a lado, y empecé a ver que comparativamente, si ponías el cajetín más central, más sagitalizado, eso no cambia para nada la lordosis, no ganas nada de lordosis de esa manera. Entonces, últimamente o de un tiempo para acá, yo tiendo a tratar de poner el cajetín casi en el centro, lo meto angulado y luego lo golpeo hacia medial, para que me quede casi en el centro. Y eso me ha ayudado a balancear la distracción en ambos lados, para no tener que después hacer tanta compresión, distracción con los tornillos, sino que el cajetín solito me ayuda a mantener como la altura simétrica más o menos en ambos lados. Entonces realmente no cambia mucho si tú metes el cajetín oblicuo, de frente, de lado. La única excepción es si uno busca corregir algo de deformidad lateral, que tú metes el cajetín pegado, sagital al anulus, para buscar que se ladie completamente la columna en caso de una oblicuidad, de una escoliosis pequeña. Pero de resto no he visto que cambie mucho. O sea, de acuerdo contigo, lo único era, o sea, nosotros no usamos ya bananas justamente por lo que dices, te dificulta, pega mucho en el tubo y se vuelve un desastre. Entonces, exacto. El problema, la bala, hemos visto que no nos llega siempre muy del otro lado. O sea, exacto, igual, me pasó lo mismo. Coincido con los comentarios de todos, tal cual. Bueno, como van a ver acá en este, también usamos un bullet, no usamos banana. Siempre antes de colocar la caja ponemos los chips óseos. Antes los mezclábamos, acá como se puede ver en el video, con hidroxiapatita. Vimos pseudoartrosis, así que cambiamos ahora, solamente ponemos hueso de banco de donante, y además el hueso propio que sacamos de la faceta que removemos del paciente. Y para los que no hacen la técnica tubular, vieron en esa maniobra de recién, es posible aún, aunque el tubo esté fijado, cuando ustedes están poniendo la caja, ladearse un poquito más, y como hablábamos hace un rato, depende de los síntomas, si ustedes tienen o necesitan una descompresión del otro lado también, al angularla la llevan más hacia el lado contralateral, y si no, como en este caso, queda bien al centro. Y acá tenemos, una vez que sueltan la caja,
Y en la parte de los tornillos la caja queda bien al medio y a veces se puede, inclusive las listesis pequeñas, con un clip, poder reducirlas y vuelven a sacar esa listesis de un grado 1. Bueno, ahora un poco... Fede, una pregunta, Fede. Sí. Nos están preguntando aquí del auditorio si siempre, y bueno, también porque si siempre lo hacen con microscopio, y dos, si utilizan neuromonitoreo, digamos, para el TLIF. Sí. O el IF. Creo que hay, a las dos cosas sí. Nosotros utilizamos monitoreo en prácticamente la totalidad de las cirugías. Y con el tema del microscopio, me parece que tiene que haber magnificación. Con la persona que nosotros aprendimos a hacer esto, utilizaba lupas y un buen frontoluz. Creo que se puede hacer muy bien también con lupas y con un frontoluz, pero es mucho más fácil la magnificación y el microscopio, es mucho más sencillo. Sí, de acuerdo. Yo creería que dos opciones. El microscopio, sobre todo cuando hay que hacer descompresión over the top, la visibilidad que te da es muy buena. Una opción de pronto de menos es si uno tiene acceso a un exoscopio. Es un poquito, si uno está acostumbrado al microscopio, pues uno se siente un poquito extraño mirando una pantalla. Pero es una buena forma y da también una muy buena visibilidad. Pero definitivamente la magnificación te va a ayudar muchísimo a tener más seguridad y sobre todo mejor iluminación. No todos los separadores tubulares tienen luz interna, por ejemplo. Entonces el microscopio, la potencia de la búsqueda es excelente. Yo sí creo que vale la pena usar el micro. Nosotros iniciamos haciéndolas directo al tubo sin lupas y sin microscopio. Y digo, pues realmente se puede hacer, pero empezamos a utilizar lupas y sí, como que fue un cambio. Realmente no tenemos experiencia en el microscopio, pero el hecho de utilizar las lupas, pues sí te cambia inclusive la anatomía, ¿no? Estás viendo y te da mucha seguridad. Entonces, bueno, a veces no en todos lados contamos con microscopio, pero bueno, hay opciones como las lupas o inclusive en algunos casos pues, se puede. O sea, si no lo tiene uno, lo puede hacer sin esta tecnología. Bueno, continuamos con la descompresión over the top. Acá los detalles, básicamente es intentar, si van a hacer esto, es utilizar un tubo que vaya fijo a la camilla. Hay algunos sistemas que los tubos no son fijos a la camilla y es donde uno pierde la angulación. Y también jugar con la rotación de la cama. Eso es muy bueno para no estar trabajando tan abajo con el microscopio, con las lupas. La base también, la descompresión over the top, es tener una buena visualización. Acá vamos a ver un quiste sinovial, una espondilolistesis a ese nivel. Y la técnica básicamente es muy similar. Primero centramos el tubo a nivel donde esté el problema. En este caso apuntamos el tubo a donde esté el quiste sinovial, porque es lo que nosotros queremos remover, no es al disco donde apuntamos. Se remueven la faceta, ven cómo acá nosotros al tubo caemos directamente en una pelota de hueso y a veces es difícil realmente reconocer dónde está la línea interfacetaria. Y acá nuestro gran amigo es el amarillo. Entonces, para hacer una buena descompresión over the top hay que preservar el amarillo y de a poquito nosotros vamos comiendo o gastando la base de la espinosa y de esta forma solo nos lleva al otro lado. De hecho, habrán escuchado que es mucho más fácil descomprimir el lado contralateral que el lado ipsilateral de donde nosotros estamos operando. Y de a poco, ahí ya empezamos a liberar el amarillo que viene junto con el quiste sinovial. En este caso se puede hacer una muy buena descompresión, metiéndose abajo de la base de las apófisis espinosas, y vemos que tenemos toda la dura madre, la raíz, y ahora sí, corremos el saco y hacemos la colocación de la caja correspondiente, y después los tornillos percutáneos, y ahora en la tomografía van a poder ver cómo queda el camino hecho para la descompresión over the top. Ven cómo fácilmente al angular el tubo ustedes se pueden ir hacia el otro lado. Para ir terminando, acá les quiero mostrar un poco los problemas, qué es lo que pasa. Uno de los principales problemas es la técnica ILIF y también la TLIF está a nivel L5-S1. Recuerden lo que les decía, el tamaño de la cresta a veces nos empuja el tubo
hacia adentro. Y por más que nosotros podemos sacar la totalidad de la faceta, no nos da el lugar y solamente podemos hacer una técnica de abordaje como un pliff y colocar un bullet, porque tampoco nos da la angulación para colocar una banana. Otro gran problema es las durotomías incidentales y cómo solucionarlas. Nuestra recomendación es primero la utilización de estas pinzas delicadas. Esto les va a ayudar a meter de nuevo las raíces adentro si es que se les salieron por el efecto de la dura madre. El segundo consejo, utilizar portagujas castroviejos, son mucho más finitos y le van a permitir hacer una mejor maniobra a la hora de dar el punto. Y nosotros utilizamos seda 6.0 o Pronene 6.0, son agujas mucho más finitas y les permiten maniobrar mejor dentro del tubo. Pero miren... Yo quiero una pequeña interrupción. Sí. Desde que hagas el nudo. Para 5.1, una de las dificultades, y es algo que uno debe mirar antes, porque se puede predecir un poquito, cuando tengas anatomía transicional, un Castelby 2 o 3 sobre todo, es mucho más difícil el manejo lateral, entonces a veces se hace más fácil, porque esos van a ser crestas más metidas, porque realmente la vértebra lumbar es más baja. Entonces es mejor trabajar un poquito más medial de lo que uno normalmente haría. ¿Sí? Esa es una de las cosas que me ha sido dificultosa en cirugía, y muchas veces también cambia la dirección del pedículo para el tornillo. En esos pacientes con anatomía transicional, el pedículo va a ser con una angulación mayor, pero con una posición más lateral. Entonces es importante tener eso en cuenta porque puede facilitar la cirugía después. Muy bien, sí, buen comentario, muchas gracias. Bueno, lo que les estaba mostrando acá es la dificultad del nudo. El problema no está en pasar la aguja, como pueden ver con estas pinzas y de a poquito, dependiendo si son zurdos o diestros, a veces uno tiene que dar un punto a cada uno de los niveles de la hoja, de la hoja que se rompió, o bien con una maniobra de back uno puede dar los dos juntos, pero el problema está en realizar el nudo ahí adentro. Ustedes van a ver cómo es difícil ajustarlo, y en el próximo nudo que tiene otra ruptura ahí adelante, a veces con un punto de back, lo difícil no es pasar como les digo, no es pasar el punto, sino después anudarlo. Entonces para eso yo les recomiendo que lean el artículo de un amigo que es Leopoldo Luque, con este nudo extracorpóreo. Este nudo se hace afuera del tubo, y después de dar estas vueltitas, lo cruzan por acá, y tirando los cabos el nudo baja solo. Es de suma utilidad para las durotomías, ya que se ajusta desde afuera y solamente la última parte ustedes la tienen que bajar sosteniendo un lado. Entonces no se le meten las manos en el medio de la visión del microscopio de las lupas, y es de suma utilidad. Para terminar, los problemas de retropulsión tienen que ver, para mí, en primer lugar, con el tamaño de la caja y con la mala preparación del end plate. Esto se soluciona poniendo cajas un poquito más grandes y haciendo la compresión posterior, pero se maneja más o menos de la misma forma que con la técnica abierta. Y la subsidencia, al igual que con la técnica abierta, tiene que ver para mí con el exceso de esta maniobra, de las maniobras con las raspas. O también de intentar poner una caja de 10 en un Firman 4, en un Firman 5, donde no entra realmente una caja, intentar ponerla para hacer, o sea, rompemos para poner una caja, no tiene sentido. Así que para terminar un poco el mensaje, es que esto es algo dinámico, que ustedes tienen que tener la versatilidad de poder remover un poco más adentro, un poco más afuera el hueso, no ser tan estructurados a la hora de poner un tubo y hacer el abordaje posterior, sino sacar lo que necesitan. La mayoría de estos videos que ustedes vieron los pueden ver acá, y la bibliografía que utilizamos está en PubMed, inclusive muchas de las cosas están en español, donde ustedes pueden seguir la técnica para que una de las cosas estas mínimamente invasivas. Muchas gracias. Gracias, Fede. Gracias. Oye, Fede, una pregunta en relación a la durotomía. Pues muchas veces cuando estamos iniciando en estas técnicas de mínima invasión a través del tubo, pues cuando tenemos una durotomía así, pues como que nuestro cerebro lo primero que dice, ya, se acabó la mínima invasión, hay que abrirlo, ¿no? Es como pues el primer reflejo, dices, no, esto ya valió, esto de la mínima invasión no sirve, ya hay que abrirlo y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y bueno, yo creo que ese era uno de los primeros temores, porque dice uno, ¿cómo voy a poder reparar
la dura o qué voy a hacer, ¿no? Y bueno, pues lo que nosotros hacemos a veces cuando hemos llegado a tener esto es, bueno, pues controlas y terminas de hacer si era la disectomía, de poner tu caja y bueno, pues ves el tamaño de la lesión, si es suturable o no. Hay veces que son pequeños desgarros muy pequeños que es muy difícil de suturar. Y entonces, bueno, pues también nos habían comentado lo que a veces hacemos nosotros, bueno, sellamos ahí con algún sellador de dura y hacemos un muy buen cierre de la fascia, sin poder, cuando no podemos poner puntos. Y la verdad es que pues no nos ha ido mal con esa situación. Otras veces sí hemos podido poner un par de puntos y la verdad es que no ha pasado a mayores, o sea, realmente no hemos tenido fístulas ni nada, pero sí nos pasó el miedo. Lo primero es, la primera reacción creo que es, esto ya, Sí, ábrelo, esto ya. cierto. Y lo mismo decían, a la hora de abrir, desperiostizar, abrir, pues acabas haciendo más daño y lo que decían, pues aquí es un abordaje pequeño a través del músculo que si tú reparas bien y dejas sellado, pues no debes de tener problemas. Y digo, lo experimentamos, lo vivimos y creo que pues es un tip, ¿no? No hay que perder la cabeza cuando pasa alguna situación, sino pues controlarlo, acabar la cirugía y si es posible suturarlo y si no, bueno, pues sellarlo y eso sí, cerrar muy bien la fascia. Exacto. Vos sabés que, Antonio, tal cual, cuando uno piensa en convertir en abrir, en realidad ahí estás eliminando un gran amigo tuyo. Una vez que vos hiciste la durotomía incidental, uno de los grandes amigos es tener un abordaje mínimamente invasivo con poco espacio muerto. Porque si vos decidís abrirlo, le está dando más lugar todavía que se junte líquido cefalorraquídeo, que se infecte. Entonces, como decís vos, si no podés dar el punto, está perfecto un sellador dural y hacer un buen cierre y no va a pasar nada. De última se juntará un poco de líquido abajo de la piel, pero creo que es contraproducente abrir más para intentar dar un punto. Es muy, muy válido el comentario. Yo tengo unas recomendaciones, unos truquitos. Uno, el punto que mostró de Federico de Luque. Ese punto es muy bueno, yo ya lo he usado. La forma fácil de aprenderlo, porque en el artículo no es muy didáctico en cuanto a la forma, es preguntarle a nuestros colegas cirujanos laparoscopistas. Ese es un nudo que ellos hacen con mucha frecuencia y ellos nos lo pueden enseñar cómo se hace adecuadamente. Pero tengan en cuenta que una vez se hace ese nudo, hay que hacer un segundo amarre, porque ese nudo se puede soltar, es un nudo corredizo. Un truquito que me ha servido muchísimo es, como generalmente son agujeros muy pequeños, porque con la Kerrison o a veces con la fresa se abre un agujero de 2 o 3 milímetros. Entonces lo que yo hago es recorto un cuadradito de gel foam y lo comprimo al punto de que quede como un tabaquito muy pequeño. Y eso lo meto a través del agujero. Él apenas cruza la dura, se hidrata y la presión del agua lo adosa contra el agujero. Y te hace un pequeño sello que evita que se salgan las raíces. Y eso facilita después pasar el nudo. ¿Sí? Y el punto, idealmente, usen una sutura que no sea trenzada, o sea, un prolene. Yo uso el prolene vascular porque así la dura no se desgarra con la tensión. Entonces es mucho más fácil de cerrar. Y si eso sucede al principio de cirugía, ya antes de apretar el último nudito, trato, si es posible, de inyectarle otra vez líquido a la dura para que se sople. Eso ayuda a que el espacio epidural otra vez quede comprimido y de esa manera te disminuye el sangrado y te permite hacer el resto de la cirugía otra vez un problema. Yo creo que no hay que tenerle mucho cuidado y si es un agujerito pequeño y especialmente del otro lado, que es donde más suelen ser, con solo hacerle el taponcito de gel foam y ponerle un gel foam encima o un cotoncito durante el resto de la cirugía, no hay problema. El error sí es, como dice Fede, es convertir eso a una cirugía abierta porque entonces vas a facilitar la fístula. Esas son como unas recomendaciones chiquitas. Hay un artículo también interesante, más o menos del 2009, de Roger Carroll también, sobre la técnica de microsutura para este tipo de agujeros, que se los podría recomendar como lectura adicional. Gracias. Bien. Muchas gracias, gracias por tocar este punto. En beneficio del tiempo, si les parece, avanzamos entonces con la presentación del doctor Torres
Y Dale. el doctor Canal y el doctor Hurtado seleccionan, que hay 2 o 3 preguntas y ustedes las toman entonces para después hacer el cierre del caso también. Sí, Doctor sí. Torres, por favor. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hablar unos cositas sobre la colocación de los tornillos percutáneos. Un segundito, que me está- Perfecto. Entonces, pues todos ya hemos puesto tornillos abiertos. Hay algunas cositas diferentes en cuanto al tornillo mínimamente invasivo. Van a haber una serie de extensores que van a depender del sistema. Siempre es muy importante familiarizarse con el sistema antes de ponerlo, idealmente antes de cirugía, para conocer dónde son los mecanismos que fijan la cabeza del tornillo al sistema y por dónde entran los pines, porque a veces uno se puede equivocar con la posición de las manos y soltarlos, y una vez se sueltan estos sistemas de agarre, puede ser bastante complicado volverlos a poner si están allá adentro. Entonces, uno de los puntos claves de conocer estos sistemas es dónde está el sistema de liberación. Por ejemplo, en el longitud es acá arriba, ¿sí? Estos sistemas son de partir y este sistema es un plástico, ¿sí? Entonces, cada sistema va a tener unas propias características con respecto a los tubos y a los separadores. Igualmente los introductores. Uno de los problemas grandes que uno puede tener a veces es al final que se suelte la barra y ya estando la barra adentro. Entonces, cazar una barra por allá puede ser muy complicado. Entonces, tener muy pendiente de cómo son estos sistemas de agarre. ¿Sí? Algunos sistemas para cazar barras pueden pasar a través de la piel, como el longitud 1, o a través del mismo sistema tubular, como en el longitud 2, que se puede ver acá. ¿Sí? El sistema del sextant, por ejemplo, él ya viene con un artefacto que guía la barra y facilita el paso de la barra en ese sentido. Y hay otros que pues van a tener diferentes formas porque son sistemas más abiertos. Siempre en cirugía, aunque esto aplica para los tornillos abiertos también, para el principio, cuando uno está empezando con la técnica percutánea, que de pronto uno quiere no tener que corregir tantas cosas, tengan muy en cuenta la densidad del hueso, porque si vamos a tener un extensor que se va a manipular y ese extensor va a transmitir fuerzas a los tornillos. Entonces, cuando tengamos la densidad ósea disminuida, ¿sí? Especialmente en pacientes de -2 o más abajo, pensar en tener la opción de un tornillo fenestrado para poder cementar. En este caso, los tornillos Solera vienen con un fenestrados y se pueden cementar. Entonces, el tener algo para ayudar a mejorar la fuerza del constructo en pacientes con osteoporosis severa o enfermedades en tumores o en infecciones, que son pacientes que van a tener más posibilidades de tener un pull-out o tener problemas a causa de que se ruede la rosca porque de pronto exageramos un poco de fuerza cuando pasamos el tornillo. Una de las cosas que a veces uno pasa por alto es en la planeación y los rayos X. Es buena idea tomar un TAC o ver la resonancia y mirar las características de los tornillos. Aquí, por ejemplo, se ve como que hay un pedículo pues bastante alto, ¿sí? Pero cuando se tomó la tomografía, estos eran los pedículos. Y si uno mira realmente aquí, se alcanza a ver algo en la radiografía que le está diciendo que este paciente realmente pedículos no tiene. Entonces, esta paciente incluso fue un caso de la vida real que se me programó la cirugía y tuve que cancelar antes de empezar, porque no se puede programar hacer una instrumentación ni percutánea ni abierta en un paciente que no tiene pedículos. Y esto es algo que puede pasar. Y en percutánea lo último que uno quiere es pensar que es porque el sistema percutáneo no funciona y de pronto lo que pasa es que no hay pedículo. Acuérdense del tamaño de los tornillos, ¿sí? El sistema Solera tiene una ventaja grandísima y es que es el único sistema percutáneo que tiene tornillos de 4 o 5. Entonces da la opción de tomar cirugía percutánea en pedículos muy pequeñitos y es el único sistema que tiene esa ventaja y hay que aprovechar eso. A nivel torácico, sí hay otra opción y es que se puede hacer una técnica percutánea in-out-in. ¿Sí? Existe esa posibilidad, aunque es una técnica, no es lo que uno quiere hacer cuando está empezando a hacer tornillos percutáneos. Pero sí tengan esto muy en cuenta. Y cuando tengan un pedículo pequeñito, pues de una vez dice, no, pidamos un Solera, porque este sistema nos va a permitir un tornillo mucho más pequeño y poder canular pedículos que de pronto con otro no podríamos de otra manera.
Una voz para la radioprotección, recuerden, esto es una de las quejas de muchos que se irradian mucho. También depende no solo de la velocidad, sino de dónde ponemos el arco. Es muy importante poner el emisor de rayos nunca arriba, sino aquí abajo, de tal manera que los rayos reboten hacia el piso cuando hacemos las imágenes. Y cuando nos paremos al frente del arco, tratar de hacernos al frente del emisor del rayo, porque los rayos que van a salir del paciente van a dirigir hacia el lado contrario. Entonces uno pensaría que es contrainductivo que hacerse al frente del emisor, pero realmente ese es el sitio más seguro. Y siempre poner abajo el emisor de rayos para que todos los rayos reboten hacia el piso y no reboten hasta nuestro rostro. Entonces es un tipcito que es importante porque sí inicialmente vamos a irradiar mucho más, pero con el tiempo se va uno volviendo más eficiente. En cuanto al arco, puntos claves, el arco debe estar ortogonal siempre, es decir, siempre si es una AP o PA vertical y si es una lateral completamente lateral. Entonces ajustar la mesa para que el paciente también quede ortogonal. De esa manera uno se acostumbra a trabajar, a hacer la memoria cerebelosa, a trabajar adecuadamente. Y siempre verifiquen que el arco pase de AP a lateral de manera libre. No sé, de pronto nos pasa a nosotros mucho que nos cambian el técnico en cirugía. Entonces es muy difícil que el técnico sepa cómo están cuadradas las cosas y eso puede aumentar las rayos X y aumenta el tiempo. Entonces hacer estas cosas de antemano facilita un poco esa labor. Muy importante trabajar siempre en esta zona, en la zona central del arco. Entre más nos alejemos de esa zona, va a haber un artificio que va a llevar a que la posición real de los instrumentos se alejen de la posición que estamos marcando en la piel. Eso se llama el efecto parallax. Entonces, para cada vértebra, cuando trabajamos en cada vértebra, hay que mover el arco para que quede esa vértebra completamente centrada dentro de esta zona. Y de esa manera, estar viendo una imagen mucho más real. La posición AP verdadera es fundamental. Es la posición en que vamos a tomar, qué características debe tener. Siempre el platillo superior de la vértebra tratar de verse completamente plano, la espinosa completamente centrada, ¿sí? Esas son las dos características fundamentales. Normalmente para ese momento vamos a ver los pedículos pintados, ¿sí? Uno de los puntos interesantes es que no es necesario hacer las radiografías laterales para ver la angulación de los tornillos. En una AP verdadera, si la aguja de Gianchidi está completamente horizontal, entonces eso garantiza que el tornillo va a ir paralelo al pedículo. Y si tú angulas un poquito la Gianchidi, por ejemplo, en este sentido, esa misma angulación se va a traducir, por ejemplo, si apuntas al centro de la vértebra, cuando quieras hacer una trayectoria más anatómica, por ejemplo, en una vértebra torácica, para aumentar la resistencia al pular. Entonces, muchas veces no es necesario hacer placas laterales en un principio de la cirugía, ¿sí? Muy importante es que aquí no hayan monedas como se ve esta de acá, ¿sí? Esas monedas quieren decir que no es una posición AP verdadera. Si hay una moneda hay que organizar, mover el arco en C para poder llegar a la posición. Y para eso yo les recomiendo, antes de empezar la cirugía, pueden poner una cinta en el arco en C y marcar cada uno de los niveles, ¿sí? De esa manera, el técnico, tú le dices, angúlamelo en L4, y él ya sabe angulación para L4. Pasamos los tornillos, angúlamelo L5, me lo angula en L5, y tengo las APs verdaderas desde el principio, porque si no, el técnico empieza a hacer 20 radiografías para hacerte la AP verdadera cada vez que cambies, y cuando quieras revisar nuevamente, él nuevamente te toma 20 placas. En cambio, de esta manera te ahorras mucho tiempo de fluoroscopio. Otros puntos importantes es marcar también la posición lateromedial para que quede siempre centrada la imagen y si es posible marcar el piso. De esa manera la altura central ya está cuadrada. Entonces tú le dices, bájame el arco y él lo baja de una vez a la altura que es y lo pone centrado y no tienes que tomar una placa para ver que quede centrada la imagen. La marcación de la piel es una de las preguntas que tienen 1000 variantes y es al gusto del cirujano. Puede ir desde marcaciones tan complejas como estas, a unas mucho más sencillas como estas, o a lo que yo actualmente hago, que es esto. Simplemente marco la línea media, que la marco digitalmente,
y con la ayuda de una agujita marco los límites superiores e inferiores de donde necesito vestir para poner los campos, de tal manera que yo sepa que no vayan a quedar la zona de los tornillos cubiertas. ¿Por qué razón no hago tanta marcación? Porque de igual manera, cuando vas a poner las agujas de Gianchidi, vas a tener que, y así hayas marcado, volver a ponerlas. Y si tú ya tienes una idea burda de dónde están las cosas, vas a tener que, es menos irradiación. Para hacer una marcación como esta que tenemos aquí, hay que hacer muchas radiografías. ¿Sí? Hay que hacer muchas radiografías porque cada una de estas vértebras idealmente debe marcarse en su proyección AP verdadera. Y eso va a tomar tiempo y va a tomar más rayos X. Entonces, por eso hoy en día no lo hago, pero eso es algo que es al gusto de cuando, como uno se sienta cómodo, es importante hacerlo como uno se sienta cómodo. Una vez estás ahí, la toma del pedículo, lo que yo hago es que marco, aquí estoy marcando en la piel esta posición. Muchos artículos describen que 4 centímetros, que 3 centímetros. Realmente la anatomía del paciente varía. Hay gente que puede ser a 4, hay gente que puede ser a 2,5, dependiendo del tamaño de la vértebra y la angulación del pedículo. Lo que me ha funcionado siempre es hacer la incisión de piel cuando la aguja de Gianchidi marca más o menos de 2 a 5 milímetros lateral al pedículo. Y generalmente de esa manera ya tienes una angulación que va a dar. Una excepción a eso es el extremo de la persona muy obesa. En la persona muy obesa puede ser un poquito diferente. Una vez avanzas por el pedículo, es muy importante tener en cuenta algo. En la vértebra, generalmente en la mayoría de nosotros, el pedículo tiene una longitud de 2 centímetros. Entonces, uno puede marcar, ya sea con un marcador o con los mismos dedos. Algunas Gianchidis vienen marcadas, incluso a distancia. Si tú cruzas y vas entrando y has entrado 2 centímetros y no has violado la cara interna del pedículo, puedes estar con toda tranquilidad de que ese tornillo, una vez entra su longitud completa, nunca va a violar la cara interna del pedículo. Entonces, normalmente lo que uso es 5 milímetros para que la aguja se quede y luego voy avanzando hasta completar 2 centímetros más, lo cual me da 2,5 centímetros y con esa manera ya, si no me ha cruzado el pedículo, la cara interna del pedículo, puedo estar bastante tranquilo de que no hay ningún problema con violaciones de la cortical interna. Una de las cosas que para mí cambió mucho la cirugía percutánea de los tornillos es la Gianchidi. Hay 2 Gianchidis, la diamantada y la biselada. La diamantada es como una flecha. En la dirección que tú ya la mandas, es muy difícil hacer que cambie de dirección la punta. Pero la aguja de Gianchidi, cuando es biselada, ese bisel va a hacer que la punta tienda a coger hacia la punta del bisel. Entonces, y tú lo puedes ver en rayos X, la dirección del bisel. Entonces, como se ve acá arriba, si yo mando el bisel hacia lateral, como se ve aquí, aquí se ve como cortadita la Gianchidi, esa punta va a tender a ir hacia afuera. Si yo mando el bisel, la punta hacia adentro, y aquí se puede ver la diferencia como se ve radioscópicamente, esa punta va a tender a ir hacia medial. Y si lo angulo, y eso aplica si lo angulo hacia arriba o lo angulo hacia abajo. Eso me da cierto nivel como de navegabilidad a la y hace que sea mucho más, perdone mucho más los errores iniciales. Porque mientras vas avanzando puedes rotar la Gianchidi e irla mandando en la dirección donde es más fácil corregir errores. Mientras que con una aguja de diamante es mucho más difícil. Muchas veces ya una vez cogió trayectoria, corregir esa trayectoria es realmente supremamente difícil. Entonces, una recomendación, sobre todo al principio, que yo lo hago siempre, es traten de usar una biselada, que van a tener mucha más facilidad de manejar. Y se puede, como les digo, se puede ver la dirección de la Gianchidi en fluoroscopia por la forma como se ve la imagen con respecto a la punta de la Gianchidi. Si se ve cortada, el bisel va hacia allá. Y si se ve puntuda, hacia allá va la punta de la Gianchidi. Una vez pasan los pines, algunas personas pasan pin, tornillo, pin, tornillo, pin, tornillo, pin, tornillo. El problema de eso es que los tornillos, los postes de los tornillos se ven, son radiopacos. Entonces pueden fastidiar o pueden obstruir o ocultar los pedículos de los demás pedículos que vas a poner. Entonces es muy buena idea primero pasar los pines y ahí sí pasar los tornillos.
Si uno es diestro y se hace sobre el lado izquierdo del paciente, primero pasar los tornillos del otro lado, los pines del otro lado, y luego los del lado ipsilera. Los postes no van a, o los mismos pines no van a ser un obstáculo para trabajar. Y cuando uno va a trabajar, ahí de, por ejemplo, un espacio grande, se puede trabajar una zona primero, incluso poner los tornillos, y luego una zona después. Libre la visión para el fluoroscopio. El paso de los dilatadores, siempre es buena idea coger con un bisturí y simplemente abrir un huequito en la fascia para que los separadores, los dilatadores pasen con facilidad. La razón principal de que el dilatador no pase es porque la fascia, que es bastante fuerte, no está abierta, y forzarlos no es buena idea porque se puede doblar o salir el pin, en cuyo caso pierdes la toma del pedículo y hay que repetir todo ese paso. Entonces, con una agujita, con un bisturí, perdón, una pequeña incisión siguiendo el pin y pasan los dilatadores. Cuando se pasa la tarraja, es muy importante tener en cuenta algo. La tarraja, al final, una vez se pasó, se puede meter algo de hueso dentro de la tarraja y se pega al pin. Entonces hay que verificar que la guía esté libre, porque si no, sacando la tarraja, se sale tarraja con pin y todo y después perdiste la toma. Entonces, eso es un punto. El segundo punto es que, como la cabeza, el mango de la tarraja es bastante grande, y aquí incluso si ves, tengo el dedo tocando, o sea, se pierde el pin completamente. Entonces, cuando estás devolviendo la tarraja, puede llegar un momento en que no tengas contacto con el pin, y eso es un problema porque se puede salir. Entonces, es buena idea devolver un poco, sacar la tarraja hasta que ya esté suave, y en ese momento quitar el mango. ¿Sí? Esto es muy importante. Quitas el mango y terminas de desenroscar la tarraja nomás del vástago. Y así sale la tarraja solita, pero siempre tienes control del pin. Y es una de las causas más frecuentes de que se salga el pin durante el procedimiento. Y es un dolor de cabeza después volver a buscar dónde poner el pin. Una vez haces eso, sacas los dilatadores, y en cuanto a la pasada del tornillo, es muy buena idea siempre trabajar en la misma dirección del pin. No doblar el pin nunca, sino trabajar, en este caso, si ves el tornillo está entrando lineal con el pin. Muchas personas tienden a angularlo y luego pararlo, y cuando uno hace eso, es mucho más difícil que entre el agujerito, entre en el pincito. Entonces, si uno siempre se acostumbra a trabajar coaxial, es mucho más fácil. Y no doblar el pin para llevar el pin al tornillo. ¿Sí? Entre menos dobles el pin, menos riesgos hay de que dobles ese pin adentro y tengas problemas después con el paso del tornillo. Una vez que bajas el tornillo, es buena idea simplemente cuando sientas el cambio de resistencia, que pasa suave y se vuelve más fuerte, en ese momento parar. Un tornillo que queda más afuera fácilmente se puede introducir más, pero un tornillo que queda demasiado metido es más problemático sacar. Y desde el punto de vista biomecánico, eso depende mucho de la anatomía del tornillo que uses. Si tienes por ejemplo, un Legacy, el Legacy es cilíndrico. Ese tornillo se puede entrar y sacar y no pasa nada, ¿sí? Porque la rosca es cilíndrica. Pero un Solera y cualquier sistema que sea más moderno va a tener un tornillo cónico. Y el tornillo cónico, cuando se devuelve, pierde agarre, especialmente después de 3 vueltas hacia atrás. Entonces, un tornillo Solera no es muy buena idea devolverlo demasiado porque vas a perder resistencia a pull-out por la anatomía que tiene ese tornillo. Entonces, siempre, apenas va bajando uno, no hay que hacer fuerza, sino suave con los dedos, y cuando sientes un cambio de resistencia, paras. Después en lateral siempre vas a poder meter igual, después va a haber que alinear los tornillos, que es el siguiente paso. Es importante que las cabezas estén a la misma altura, más o menos, para que la barra pase fácilmente. Porque si tú tienes un chichón en la mitad, pues cuando vayas a pasar la barra, esa barra va a chocar contra la cabeza de ese tornillo. Y si tienes un tornillo muy abajo, puedes terminar haciéndole pull-out a ese tornillo, porque los reductores son muy potentes. Son más potentes que los reductores que utilizamos en cirugía abierta. Otra de las formas, para eso sirve la radiografía lateral. Otra de las cosas que también sirve es la altura de los postes. Si los postes todos están a una altura relativamente igual,
pues los tornillos relativamente deben estar a la misma altura, pero no se confíen. Realmente la mejor forma es tomar una lateral. Entonces, una vez se han pasado todos los tornillos, el paso siguiente que recomiendo es ir a la lateral. La lateral va a servir ¿para qué? Para ajustar las cabezas de todos los tornillos para que queden parejos. Y de esa manera la barra pase con mayor facilidad. Y al mismo tiempo, pues nos sirve para medir la longitud de la barra. ¿Sí? Para el paso de la barra, entonces vamos a tener 3 diferentes opciones si utilizamos los sistemas de Medtronic. El sistema más sencillo es el que tenemos aquí en la foto de la derecha, es el sextant. El sextant simplemente tiene como un aguijón que se acopla y te dice dónde entra y por ahí guía la barra y pasó. El sextant en L5 S1 puede ser un poquito difícil de pasar por la angulación y entre más angulado sea el sacro, más difícil es. Entonces de pronto en L5 S1 es mejor utilizar un longitud para pasar la barra más fácil. Pero desde ahí, en los niveles más superiores, un sextant va a ser mucho más sencillo. Tengan en cuenta que el sextant, pues para más de 3 niveles no está diseñado. El longitud, dependiendo si es longitud 1 o longitud 2, si es el longitud 2, la barra va a pasar por un agujero más arriba. ¿Sí? Si es el longitud 2, pasa directamente a través de los separadores. Es un poco más sencillo pasar el longitud 2, porque además tú puedes ver a través de los tubos y ver el tornillo pasando. El longitud 1 debe guiarse, como se ve aquí, con fluoroscopia, y con fluoroscopia vas pasando los tornillitos porque a través de estos postes no se puede ver. ¿Sí? Entonces, para de pronto una cirugía más compleja, más larga, les recomendaría mucho el longitud 2, que es muy práctico y perdona bastante. Una vez has pasado la barra, hay que utilizar los reductores. Y el reductor tiene un indicador muy práctico que está en esta zona de aquí del tornillo. Y él básicamente te va a decir la distancia en que está el reductor de la cabeza del tornillo, ya sea 16, 12, 8, 4 o RD, que quiere decir reducido. Entonces hay que irlos bajando hasta que llegue a la posición reducido. Igual, en el E5 S1, pues cuando tú vas bajando el tornillo, el poste tiende a ponerse paralelo a la cabeza o a la cabeza del tornillo. Entonces, cuando tú bajas en 5.1, los postes pueden quedarse besando, ¿sí? Porque el sacro, que está en esta posición, este tornillo va a querer hacer y este tornillo va a querer hacer esto. Entonces, los postes tienden a besarse o a cruzarse. Si tú aprietas y reduces los 2 postes al mismo tiempo, puedes producir el pull-out de uno de los 2 tornillos, usualmente el del E5. Entonces, les recomiendo mucho que cuando trabajen 5.1, primero trabajen el tornillo de S1, lo bajan, lo fijan, retiran ese poste y ahí se van a tener toda la libertad del mundo con el E5. ¿Sí? Porque ese poste tú lo puedes correr del camino mientras fijas el 1. Pero si tú apretas los 2, van a ser tan rígidos que eso puede generar muchos problemas para la barra y puede generar un pull-out. Entonces, esa es una de las cosas que he visto pasar. Una vez pasas eso, pues es el momento de fijar los prisioneros. Aquí se puede ver, esto es un 5.1. Miren cómo se están besando las cabezas, los postes de 5 y 1. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, se pudieron reducir sin ningún problema, pero si usted mire que realmente el tornillo de 5 no redujo lo mismo que redujo el otro tornillo. Miren la distancia aquí, miren la distancia acá. ¿Sí? Entonces ahí tuve que sacrificar reducción por no generar demasiada tensión sobre el sistema. Entonces en eso es algo que cambié con el tiempo. Fijo primero el más angulado, que es 1, quito ese poste y ahí sí trabaja uno tranquilo con 5, que no tener ningún impedimento para bajarlo y posicionarlo adecuadamente. Yo trato, como ven aquí, yo uso 2 pasadores de barra. Para mí el punto crítico de la cirugía es cuando ya estoy fijando, es quitar las barras, quitar el soporte de las barras, porque una vez tú quitas el portabarra, ya realmente echar para atrás es muy difícil. ¿Sí? Uno incluso puede volver a quitar prisionero y volver a montar postes. Es difícil, pero se puede. Pero cazar una barra de un longitud es muy complejo, porque esa barra está bien metida. Entonces, el último paso para mí ya es de graduación para la cirugía, quitar ese introductor, porque de ahí para adelante, pues realmente no es que no haya retorno, pero es bien difícil
volver a cazar y montar esa punta es complicado. Me ha tocado hacerlo. Estas son cosas que pasan más al principio, pero uno tiene que estar preparado a la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Entonces, una vez hecho eso, pues viene el retiro de los postes. Y vuelvo y retomo algo que estaba al principio. Tengan en cuenta el poste, el longitud 1 y el longitud 2 tienen unas alitas en la parte alta que si tú las oprimes, sueltan el poste. El longitud 2 es más seguro. Entonces, hay que tener mucho cuidado de durante la cirugía no tocar esas alas, esos dos puntos de agarre, porque puede soltar el poste de manera prematura y es un poquito cansón. Entonces, para retirarlo, pues tú vas a oprimir esa estructura, giras ligeramente y salen suavemente los postes y ya quedas con la herida, pues lista para hacer la sutura de fascia y el cierre final. Entonces, hay unos pasos, ¿sí?, que son más o menos estándar que vas a llevar. Una preparación de cirugía, ¿sí?, donde vas a mirar los pedículos, la posición, haces tu toma pedicular, el paso de la guía, vas a pasar entonces el dilatador para cada uno de esos pines que están puestos, ¿sí?, para pasar la tarraja y luego el tornillo. Muy importante esa verificación en lateral, donde vas a confirmar la altura de los tornillos, ya vas a ajustar esa altura, el paso de la barra, reduces las barras, reduces los postes para que la barra quede en buena posición, pasas los prisioneros, retiras los postes y haces la verificación final. Entonces, ese es como el flujo normal para los tornillos. Si uno mira en el fondo, es una cuestión muy de acordarse de los pasos que son secuenciales para poder tener, pues, no tener tantos problemas, sobre todo al principio mientras uno se acostumbra. Y bueno, esas son las cositas que tenía para contarles sobre los tornillos. Muchas gracias, Jorge. Pues nosotros a veces lo que hacemos, entramos juntos en cirugía y vamos poniendo de los dos lados en la misma vértebra para, pues, ahorrarnos un poquito de radiación. Claro. Y otra situación que a veces sucede es que pues pones tu guía, tu pin y al ir poniendo el tornillo a veces uno quiere corregir un poquito la posición y ahí doblamos la guía y si no tenemos cuidado, pues podemos empujar la guía y puede salir por delante del cuerpo, ¿no? Entonces es importante no tratar de corregir, pues digo, el tornillo se va a ir por como pusimos el pin y ya lo que hacemos es que, bueno, pues ya que sentimos que está agarrando en el pedículo, pues sacamos la guía para evitar que pudiera migrar o que se doble. Antonio, perdón, en ese paso, vos sabés que nosotros hemos un poco aprendido a corregir ahí la trayectoria. Está bien lo que decís vos, no hay que forzar porque si no se doble el alambre y después es muy difícil sacarlo o inclusive lo llevas adelante. Lo que sí puedes hacer, si pusiste el alambre, vos pasás la terraja, una vez que atravesás el pedículo, le sacás el alambre y corregís con la terraja. Obviamente no es para empezar estos pasos, es por ahí para más adelante, pero continuás con el trayecto deseado con la terraja y después a la terraja le volvés a poner un pin nuevo, no el que sacaste porque ese debe estar un poco doblado, le volvés a colocar un pin nuevo en la nueva trayectoria que hiciste con la terraja. Una de las cosas que yo he hecho es que, digamos, ya te rajaste y tiene el agujero, tú pones el pin y a través del pin guías la Yanchidi nuevamente, sacas el pin, pones el alma de la Yanchidi y como es biselada, pones la punta del bisel y la clavas en la dirección donde quieres corregir y vuelves a hacer un nuevo caminito a partir de la profundidad que tú quieres cambiar la dirección, pones el pin, tarrajas ese nuevo camino y de esa manera a veces he logrado unas correcciones en las trayectorias. Jorge, nada más había una pregunta antes. Claro. Decían, ¿tú haces, por ejemplo, una sola incisión para 5-1 o porque generalmente pues ahí son tornillos que son pues muy juntos, ¿no? Entonces, porque decían ahí que les costaba mucho hacer en L5, ¿no? Entonces, Sí. nosotros hacemos una sola incisión para 5-1, ¿no? Entonces, no sé si ustedes lo hacen Generalmente, cuando son 3 niveles,
contiguos, hago una sola incisión. Cuando ya son más niveles y son o pacientes más grandes con vértebras de mayor tamaño, entonces sí hago incisiones aparte. Porque también estética, desde el punto de vista práctico, es más sencillo. Y desde el punto de vista estético, cuando haces tantas incisiones pequeñas, pues el paciente queda como si le hubiera atacado un tigre. Entonces, que se vean 2 rayitas a cada lado, se ve más decente que 20 puñaladas a cada lado. Pero sí, definitivamente, si digamos hago 4-5-1, son 2 heridas lineales al lado y lado. Y es mucho más práctico y los puedes hacer de entrada. ¿Sí? Hay veces incluso son tan juntas que por un agujero de 2,5 centímetros entran los 2 tornillos, por ejemplo. Eso pasa con mucha frecuencia en 5-1. Depende mucho del tipo de lordosis que tengas. Si es una tipo 4, seguramente pasa eso. Si es una tipo 1, pues o una tipo 2, vas a estar feliz porque los tornillos van a estar mucho más separados. Entonces va a ser más fácil. Incluso la angulación va a ser más vertical, entonces el trabajo es más sencillo. Pero sí, definitivamente es eso. Ahora, una de las cosas que uno también puede hacer, y sobre todo al principio, digamos, a algunos le da un poquito de miedo y es que de pronto me toque transformar abierto. Si uno tiene esas dudas, uno puede hacer una incisión lineal en toda la línea media, ¿sí? Y disecas encima de la fascia hacia los lados y pasas los tornillos transfaciales, ¿sí? Y de esa manera haces una incisión pues lineal en la central que sale muy estética y si tienes que transformar abierto, pues nadie se dio cuenta. Okay. Bueno, Boris, pues no sé si seguimos, ¿no, Boris? Sí, por favor, adelante, doctor Canales. ¿Querés cerrar el caso con el que empezaste la charla? Nada más. Jorge, ¿me cierras tu para de compartir? Ahí sí. ¿Listo? Gracias. Gracias, Jorge. Espérame. Perdón. Bueno, pues como habían dicho, creo que hoy en día hubiéramos cambiado el doctor Hurtado y yo la manera de abordar este caso. Sin duda alguna, como les comentamos, este fue de nuestros primeros casos que hicimos con mínima invasión, sobre todo tubular. Y la cosa importante aquí era que nosotros, como lo comentó bien el doctor Hurtado, lo hacíamos pues así, lo veíamos. Y sí se nos dificultaba un poco, sobre todo, ver la profundidad de las estructuras, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hoy en día recomendaría el que tenga experiencia en ¿cómo se llama? En sistemas con microscopía o sin duda unas buenas lupas, ¿no? Que la verdad es que nosotros tenemos lupas y luz frontal y nos va muy bien, ¿no? O sea, pero sí, al principio hicimos muchísimos casos abiertos y utilizábamos mucho la fluoroscopía porque pues para ver en dónde estaba la faceta, entonces veíamos que atravesábamos todo y veíamos, bueno, ¿no? Aquí está, y con el cincel la atravesábamos y lo veíamos todo con fluoroscopía. Y también se podía hacer, pero sí eran más tardadas, demandaban pues más tiempo y pues también más estrés, ¿no? Entonces, creo que este caso lo hubiéramos abordado sin duda diferente. Lo que nosotros hicimos, vimos esta listesis 4,5, una discartrosis 5,1, el paciente tenía pues una radiculopatía del lado derecho y dolor lumbar, ¿no? Entonces, creo que aquí habría gente que pues a lo mejor diría, yo me iría 4, 5 y 5,1. Ya vi que Fede y Jorge también se irían solo al 4,5, que fue lo que pensamos nosotros, ir por 4,5 y en caso de que esto no mejorara, pues a lo mejor una vía anterior y hacer una LIF, pero en este caso nosotros decidimos hacer un T-LIF percutáneo, ¿no? Y entonces solamente en 4,5. También tenían, sin duda alguna, había que fijar esas facetas porque estaban ya hipertróficas con edema y todo. Entonces, dentro de nuestras primeras experiencias, pues nosotros utilizamos algo que decías, Fede, nosotros usamos tubos rígidos, nunca se nos ocurrió utilizar tubos expandibles. La verdad es que siempre utilizamos rígidos. No sé, ahí fue a lo mejor una mala elección, pero nosotros empezamos con tubos rígidos. Y cambió mucho la manera de operar, aunque el tubo rígido, por ejemplo, en obesos y todo eso nos iba muy bien, pero sí, sin duda, pues si le pones un tubo de 20 milímetros, pues ahí te quedas, ¿no? Generalmente utilizábamos tubos de 22 milímetros y pues hacíamos el abordaje
convencional. Nosotros hacíamos un T-Lift clásico, quitábamos las dos facetas y, como decías, pues te encontrabas siempre la raíz o entrabas a veces ahí entre la axila y el saco, pero bueno, al final pues tenías que lidiar con eso, ¿no? Entonces, hay muchas maneras. Dejamos de utilizar bananas, que era la otra cosa que comentaba con Jorge. Sin duda alguna, el tener una banana nos dificultaba muchísimo entrar, o sea, muchísimo. Golpeábamos con el tubo, era un desastre, y entonces optamos por tener mejor o utilizar balas, y creo que también cambió mucho en la manera de operar, y bueno, al final de cuentas, cualquier sistema percutáneo era bueno, ¿no? Y como decíamos, hacíamos de los dos abordajes al mismo tiempo. Después cambiamos la manera, solamente poníamos los pines y los dejábamos ahí, y entonces así lo hacíamos, ¿no? Y este fue nuestra, si se fijan, es una banana. La verdad es que sí nos fuimos bastante anterior, se ve bien, pero nos costó muchísimo trabajo. Nuestras experiencias ahí fueron terribles, y que la idea es que, bueno, o sea, en mi opinión, la transmisión de esto es, pues el que quiera hacer banana, sin duda alguna, creo que es una buena opción, pero pues sí se va a dificultar, ¿no? Y que tengan en cuenta eso. A veces entrando un poquito más lateral, pues es más sencillo, pero bueno, siempre son sistemas complejos y hoy en día utilizamos una bala. También la otra es que hubiéramos entrado, hoy en día, a lo mejor sí hacer una vía lateral, que es más sencilla, ¿no? Y era un nivel que se pudiera hacer, ¿no? Con 4,5. No entramos 5,1 porque creímos que no era necesario, y la verdad es que al paciente le fue muy bien. Entonces, pues ese fue nuestro caso. No sé si tienen algún comentario. ¿Alguien? Estás en mute, Jorge. A mí me parece que está muy bien. O sea, sí tengamos en cuenta, y es que, pues, hay mil soluciones, ¿no? O sea, no hay una solución universal. Yo creo que parte de este juego es ir haciendo, ir aprendiendo de los aciertos, de los desaciertos. A este paciente seguro le fue muy bien, y a largo plazo los resultados van a ser excelentes. De pronto hoy en día, pues hoy en día tenemos un OLIF, incluso nos quisiera hacer, si puede por OLIF hacer los dos segmentos, pero realmente me parece que es un caso que ejemplifica muy bien cómo empezamos todos a hacer TLIFs percutáneos, y yo creo que es la experiencia por la cual tenemos que pasar todas las personas que empezamos a hacer cirugía MIS. Y eso está bien, esa es la forma de hacer las cosas. Y no hay que tenerle miedo, ¿sí? Muchas personas le tienen mucho temor. No es tan complicado con el tiempo. Va a tener, obviamente, separar el tiempo, hacerlo con paciencia, pero no hay que tenerle miedo a esta cirugía. Cuando uno se pierde, tómale una placa, AP, tome lateral, ubíquese un poco mejor y siga. Y en el caso de que se pierda, una vez tú encuentras la dura, la clave para la ubicación que yo siempre recomiendo en el TLIF es el borde superior del pedículo inferior, que es la base del triángulo. Tú una vez encuentras eso, no te pierde porque el disco está inmediatamente allí, y medial está la raíz, está el saco, y arriba, bien arriba, generalmente ni la ves, va a estar la raíz saliente. Entonces, busca, en caso de pérdida, el borde superior del pedículo inferior del segmento. O sea, si es 4 o 5, busca el borde superior del pedículo de 5, que no tiene pierde. Y la forma fácil de buscarla, si se perdió, es ir por la lámina, comer hacia abajo, como cuando hace una hernia discal extruida, y busque chocar con la cara interna de ese pedículo y luego sígalo hacia lateral. ¿Sí? Es la forma fácil de encontrar anatómicamente dónde uno está. Sin duda, y de esa manera se rescatan pérdidas bravas que pueden pasar al principio cuando uno no está acostumbrado a ver tanta fluoroscopia solamente. Yo creo ahí nada más, digo, complementando lo que dices, Jorge, como te decía, así justamente empezamos, buscando el pedículo. El único problema, bueno, pues a veces no sabíamos cómo, pues digo, nadie nos había enseñado cómo empezar, ¿no? Si poníamos primero los tornillos o poníamos los pines o entrábamos directo al conducto. Entonces, nosotros empezamos entrando directo al conducto y justamente buscábamos el borde superior del pedículo inferior, y con el cincel, por la fluoroscopía, era lo que hacíamos. O sea, como no teníamos magnificaciones, no teníamos nada, pues nos íbamos por ahí. Y tuvimos buenos resultados. La otra que nos daba miedo era que no tenías, o sea, todo el mundo sabía que ese era el triángulo de seguridad, pero pues entrabas con tu bipolar y tenías miedo de que no te fueras a llevar algo que no veías, porque no lo ves, o sea, no lo veíamos porque no teníamos esa magnificación. Creo que esos errores, al final de cuentas, la gente
pues seguro va a pasar por todos, pasan por lo mismo. La idea es que no lleguen a eso, pues si hoy en día tenemos todas las herramientas necesarias, pues hay que hacerlo como se debe, ¿no? Y también me preguntaba ahí el doctor González Mendieta que cómo hacíamos la reducción. Pues en realidad la reducción de la listesis la hacemos tanto con la caja como con los tornillos. O sea, la caja nos ayuda mucho y pues ponemos en este caso a veces los tornillos, pues hacemos el pull para hacer con las torres la reducción, pues se hace muy simple, ¿no? La verdad es que no hay mayor cosa. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario. Bien, estamos sobre la hora. Fede, sí, por favor. Doctor Landriel. Un último comentario con respecto a poner primero. Sí, os recomiendo que hagan listesis superiores a grado 2, ¿sí? Porque sí van a tener algo de dificultad. Grado 1 son las que hay que empezar, grado 2 ya se avanza, pero grado 3 es mejor ya, porque ahí vas a necesitar otros tipos de fuerzas, aplicar otras fuerzas para la reducción, que de pronto por vía percutánea no va a ser tan sencillo. Entonces, limitarse a grado 2 de pronto es una muy buena idea. Gracias, Jorge. Federico, perdón. Sí, a la hora de decidir qué poner primero, los tornillos o la descompresión y la caja, nosotros empezamos, como dice José Antonio, primero con la caja. Pero el problema si uno hace la descompresión y deja la duramadre o la raíz libre, es que después si uno está haciendo la maniobra de colocar las Jamshir y los alambres de Kirchner y se sale alguno y uno tiene que probar de nuevo, al tener ya creado el defecto óseo, es muy posible que con esa maniobra uno pinche la duramadre. Como no lo estás viendo, se dificulta y el paciente puede tener una fístula después inadvertida. Por eso, mi recomendación es que primero pongan los alambres, como mostró Jorge, después hacen la descompresión y si se pierden también es de guía. Los alambres están puestos en los pedículos y entre los alambres tienen que poner el tubo y ahí va a estar el disco. Gracias, Fede. Sí. Hoy en día lo hacemos, sí, sin duda. Excelente, entonces. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias, doctores Hurtado y Canales, por moderar esto. Gracias al doctor Torres, gracias, doctor Landriel, por compartir sus experiencias, por preparar esta charla. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con este webinar de Medtronics esta noche. La próxima sesión va a ser el jueves que viene a la misma hora. Vamos a ver OLIF 2.5. Los invitamos, les vamos a enviar la invitación para que se puedan enganchar, para que se puedan prender con nosotros el próximo jueves. También van a estar moderando los doctores Canales y Hurtado. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias, Fede. Gracias, doctores. Gracias. Antonio, gracias. José, Boris. Gracias. Gracias, muy buenas noches.